¿Qué tal? Muy buenas tardes. Qué gusto estar con todos ustedes en este su programa Comunidad Forense. Y antes de iniciar, quisiera yo pedirles una disculpa por la demora. Tuvimos una dificultad técnica y por eso nos demoramos un poquito en entrar al aire, pero de antemano también le damos las gracias a los técnicos que nos están apoyando para que este programa se lleve a cabo. También le agradecemos a Ultimatum MX por permitirnos estar con todos ustedes. Al igual manera, les recordamos que en ABR Criminalística pueden encontrar todos tipos de suministros e insumos forenses. Cotiza y pide informes al 961-35-931-29, aquí en la sucursal de Tuxtla Gutiérrez. Bueno, el día de hoy está con nosotros el teniente en artillería y licenciado en criminología y criminalística, Felipe Rodríguez Sauregui, con el tema de la importancia en la balística en la investigación. Con mi teniente, muy buenas tardes, ¿cómo está usted? Buenas tardes, licenciado, con el gusto de saludar y muchas gracias por el tiempo y el espacio que me dan. No, al contrario, una gran disculpas por la demora que tuvimos en la transmisión, pero no estaba en nuestras manos, ya los ingenieros nos apoyaron ahí. Maestro, pues este tema es algo importante en la investigación, dentro de una investigación cuando hablamos de balística o cuando hablamos de una escena donde hay la intervención de los expertos en balística, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre balística forense? Sí, muchas gracias, ahora en el ámbito criminalístico. En el ámbito criminalístico. La balística propiamente es una rama de la ciencia que estudia el movimiento de los proyectiles disparados por armas de fuego, inclusive no necesariamente tiene que ser armas de fuego, ¿no? Cualquier aditamento que pueda lanzar un proyectil, pues puede ser hasta balístico, ¿no? Hay inclusive proyectiles que no explotan y, bueno, y son disparados por otros mecanismos. Y aparte, pues van a también estudiar lo que es los efectos que causan, eso es propiamente lo que es la balística. Y lo que en sí la balística forense, pues eso sí que es una disciplina de la criminalística. Esta se encarga de analizar todos los fenómenos físicos y químicos que se presentan con las armas de fuego, que están dentro y asociados con un disparo de arma de fuego. Los efectos que ésta produce dentro del arma, en el trayecto del arma, y los daños que llegan al objetivo, que en esta propiamente se divide que es balística interior, balística exterior y balística de sus efectos. Entonces, una vez alguien me preguntó, dice, es que la trayectoria del proyectil es a partir del plano de la boca hasta que llega a impactarse en un cuerpo, su trayectoria final. Y dije, bueno, la trayectoria, como conocemos en la física, es un cuerpo-movimiento. Cualquier cuerpo-movimiento hace una trayectoria. Entonces, desde que se inicia el movimiento, la separación del proyectil del cuerpo del cartucho, pues ahí empieza una trayectoria, ¿sí? Entonces puede haber una trayectoria interna de la balística forense, e incluso cuando llega a impactarse en los cuerpos, hay una trayectoria. Y un ejemplo claro, por ejemplo, los calibres pequeños, los calibres pequeños tienen un punto de incidencia en el cuerpo, donde eso fuerte o por la forma del proyectil puede llegar y chocar y desviarse y toma otra trayectoria. Entonces, hablamos tres trayectorias, ¿sí? Propiamente la interna, la externa y la de los efectos, ¿sí? Bueno, aquí, ¿por qué es importante la balística en los hechos delictuosos? Bueno, pues es que desafortunadamente en nuestro país todos los crímenes, la mayor parte de los crímenes siempre hay armas de fuego. Cuida un arma, ¿no? Así es, exactamente, gracias. Y usted inmiscuida las armas de fuego.
Armas de fuego, entendemos que hay infinidad de armas. Hay armas cortas, armas largas. Ahorita vamos a hablar de los detalles, ¿sí? Dentro de la balística vamos a empezar a ver lo que es propiamente las partes, ¿no? Todos definen por los proyectiles, por su forma, por su peso, por su incidencia, por lo que tenga que hacer, por sus efectos que tenga que hacer dentro ¿cómo se llama? Dentro de los cuerpos. ¿Sí? Por ejemplo, el calibre 9 milímetros, o sea, el calibre 9 milímetros es en el sistema métrico decimal, que es exactamente la misma medida de diámetro que el punto 380, ¿sí? Y aquí, para empezar, pues aquí tengo dos, por ejemplo, no sé si se distingan. Aquí tengo un calibre 380 y este es un calibre 9 milímetros. ¿Sí? Si se fijan, la carga de proyectil es diferente, pero si ustedes los ven de frente, es exactamente lo mismo. Idéntico. Son exactamente idénticos. ¿Qué quiere decir con esto? Que el sistema métrico decimal y el sistema inglés no estamos peleados. Simplemente hay que tomar en cuenta que lo importante es la carga de proyección del proyectil con que se fabrica. Vamos a entender la parte interna de la balística, ¿sí? Tenemos que un proyectil, vamos a ver las partes de un proyectil. Propiamente tenemos que es el proyectil. Nos conocen el casco, casquillo o vaina, le ponen, en ciertos países le llaman vaina, pero casco, casquillo. Yes. Y en la parte de atrás, esta parte circular, técnicamente es el estopín, o en términos como manejamos en la milicia, es el culote, ¿sí? El culote, que es donde golpea el percutor y produce la ignición, la chispa que va a hacer que se queme la pólvora que tenga ahí dentro. Ustedes saben que la pólvora puede ser circular en granitos o en escamas, como en las escopetas, ¿no? Entonces, ese percutor, el estopino, hace la ignición inicial para que se deflagre completamente la pólvora dentro del casco y pueda liberar con la presión de los gases la ojiva o el proyectil hasta que... ¿Qué hay dentro de la balística interior? Dentro de la balística interior, al momento que se aloja el proyectil, todas las armas de fuego, la mayoría de las armas de fuego, tienen un rayado. Ese es un rayado que le llamamos dextrorsum, que aparte de la fuerza con la que es impulsada el proyectil, ese rayado le va a dar una fuerza inicial de salida, ¿sí? Que le va a permitir girar y ofrecer menos resistencia en el aire y sobre todo le va a dar más velocidad acorde pues ahora sí que a la capacidad o el número de grados que tenga el proyectil, ¿sí? Entonces, una vez que abandona, ahí es parte de la balística interior, una vez que abandona la parte del plano de la boca, ya estamos en balística exterior, que va a ser todo el recorrido, ¿sí? Hay proyectiles, todos asociamos a estos proyectiles, ¿sí? Pero hay proyectiles, por ejemplo, que sus tiros son parabólicos o curvos, como los morteros, como las piezas de artillería, que son tiros rasantes y tiros curvos, ¿sí? Entonces, todo eso, la gravedad, las condiciones meteorológicas del viento, humedad, afectan considerablemente el trayecto del proyectil hasta que encuentra su destino final, ¿sí? En este caso, por ejemplo, un francotirador, si ustedes han visto en ciertas películas, un francotirador tiene que traer exactamente el gramaje específico para su proyectil, porque tiene que calcular distancias, tiene que calcular el trayecto, tiene que calcular la distancia, ¿no? El viento, la dirección y la resistencia del aire, ¿sí? Las balas perdidas, ¿qué sucede con las balas perdidas? Mucha gente agarra y dispara, hace disparos al aire. El proyectil va a salir a su máximo alcance, ¿sí? Cuando regresa, pues a lo mejor ya no lleva la velocidad inicial porque se llega a un punto final que se frena, pero empieza el descenso. A ese descenso, súmenle
o multiplíquenme más bien el 9.8 de la gravedad con la que fue disparada. O sea, por eso es que las balas perdidas son demasiado mortales, porque bajan con el peso, con la gravedad y retomando la velocidad inicial con la que fue disparada. O sea, es altamente mortal. El tiro rasante, pues llega un punto en que llegan y se termina su trayecto, ¿no? Si no impacta con nada, ahí va a caer y va a terminar ahí como una piedrita ahí. Pero también son proyectiles. ¿No? Pues sí, pero ya sin fuerza, ya no pierde la fuerza. De hecho, de las armas con las que contamos, todas las armas tienen pues un alcance efectivo y un alcance teórico. Un ejemplo, el calibre 7.62 por 51, que es el calibre del G3, ¿sí? O el calibre de la OTAN. Tiene un calibre con las armas normales, con miras normales, puede alcanzar tiene una efectividad de 100 metros. Y teóricamente puede alcanzar hasta los 1000 metros. Teóricamente, ¿sí? Con miras especiales, como las telescópicas, ¿sí? El calibre 9 milímetros, por ejemplo, el calibre 9 milímetros tiene un alcance efectivo para un buen tirador que sepa tirar bien y que pueda pegar de 30 metros. El alcance teórico. Ustedes disparan a 30 metros y todavía entran con fuerza de proyectil. Ustedes disparan a 100 metros, a lo mejor no lo van a ver, pero se va a ver que se va a impactar, pero la distancia de impacto, la distancia que existe entre el disparo y su punto final, pues va a ser considerable para que pierda fuerza el proyectil. ¿Sí? Eso es de la balística exterior. Y de la balística de sus efectos, como hace rato lo dije, pues es la parte más importante de la criminalística. También, bueno, todas las tres partes son importantes, pero es por los daños que provoca. ¿Sí? Aquí es donde el sistema legal, pues ahora sí que llega a tener el proceso de saber a la hora de someter por los indicios al laboratorio y a sus pruebas, pues vamos a querer obtener lo que son los testigos, los elementos testigos y los elementos de prueba, ¿no? De prueba. Los que tenemos los problemas, ¿sí? Y un ejemplo es, por ejemplo, se examinan elementos como los cascos, y toda arma desde su inicio, al igual que los seres humanos, es algo parecido. Dejamos una huella digital. Así es. Una huella digital que no todas las armas percuten de la misma manera. Entonces, por ejemplo, este es un elemento testigo. La incidencia del percutor en el estopino, en el culote del arma, tiene que ver en el tipo de arma que fue disparada. Pueden existir armas de las mismas características, pero hay que encontrar cuáles son las armas que dispararon y que causaron el daño, o en este caso, el delito, ¿no? El crimen. Y entonces, para eso se juntan todos los indicios, se llevan a procesar. En el momento de estarlos procesando, se tiene que disparar, tener los testigos y los problemas. Los testigos, siempre todos los testigos, los vamos a pintar de amarillo. Pintar de rojo para poderlos diferenciarlos. ¿Qué sucede también aquí? Mi internet, bueno, ¿qué sucede aquí también? Que al igual el rayado de los proyectiles, ¿sí? El rayado de los proyectiles, tengo aquí una cajita de hecho. ¿Sí? Los proyectiles, al momento de ser disparados, dejan unas marcas, las marcas del rayado de las armas. Eso también tiene que ver. El extractor al momento de jalar,
deja también una marca y deja unas marcas en el cuerpo del proyectil, que es lo que nos va a permitir también, digo, en el cuerpo del casco, al momento de extraerlo, deja unas muescas, que esos van a ser todos los elementos para que la balística, en este caso la balística interior, nos den las armas con las que cometieron el crimen, reuniendo los testigos y nosotros en laboratorio haciendo las pruebas para tener los elementos testigos y los problemas juntos. Posteriormente, en la balística de los efectos, pues tiene que ver como cualquier rama de la criminalística. La balística es una ciencia inter, multi y transdisciplinaria, porque necesita de otras ciencias para poder completarse. En este caso, por ejemplo, necesita de la física y de la química, como dijimos en un principio, ¿no? Para poder determinar la distancia de impacto o incluso la angulación con la que llegó a penetrar o incidir en el cuerpo. ¿Sí? Y aquí hay muchos elementos que hay que tomar en cuenta, porque muchas veces disparan de otros lados y dicen, pues es que fulano disparó primero, sí, pero el que le dañó fue la otra arma que fue disparada en segundo término, no la primera. Segundo término. Sí, aquí hay una vez en un caso, dice, en pruebas balísticas, un procesó a porque tenía vida, ya estaba muerto, entonces categóricamente y legalmente pues no se puede matar al muerto. El muerto ya estaba muerto, ¿no? O sea, fue inerte, o sea, se produjo un daño, pero no se puede matar al muerto. Entonces, ahí hay que ver exactamente, también parte de la balística y de la medicina forense, pues nos permite determinar la tanatología, el tiempo cronatológico de la muerte de los elementos que están en proceso, ¿no? De los cuerpos incluso. Y por último, pues ahora sí que los efectos que producen estos es lo que nos va a determinar qué fue lo que realmente sucedió. Mucha gente se suicida, pero mucha gente hace sembrarse un homicidio, haciéndolo pasar como un suicidio. Y eso es la parte importante de la balística, ¿sí? La distancia, porque si es un disparo de contacto, por ejemplo en la cabeza, si es un disparo de contacto, va a dejar una estrella. Ahora sí que completamente el cráneo va a quedar estrellado, es la parte, ¿no? Y el otro lado pues va a tener ciertas características del cráneo, como un coco cuando se parte y se le pica. Cuando se dispara a una distancia de 30 centímetros, 40 centímetros, se deja un tatuaje. Ese tatuaje es producido por los granos de pólvora incandescentes que aún salen encendidos y se incrustan en la piel y dejan ciertas marcas. Entonces puede decir que el disparo se produjo a qué distancia se lo produjo. O en dado caso, la distancia que fue disparado, si incluso no tiene quemadura, la herida de contacto, puede decir que el disparo se produjo a otra distancia y le dejaron la pistola ahí sobre el cuerpo, nada más para que crean que uno fue suicidio. Entonces, todos esos elementos de la balística nos van a ayudar y nos van a permitir probar si realmente fue suicidio o fue homicidio en este caso, ¿no? Y es importante que tengamos elementos, todo este equipo de balística. Yo inclusive tengo un elemento aquí que le llamo yo, sirve para regimar armas también, ¿sí? Se le llama colimador láser. Este es un colimador láser, utiliza pilas de reloj y se le mete al arma de tal manera que se introduce perfectamente en el alojamiento de la caña, del cañón, para poder
determinar la trayectoria, la trayectoria láser nos va a decir hasta dónde o por dónde entró. Y eso, junto con los ángulos, el transportador, todos los elementos que nos puede permitir ayudar a permitir la angulación del disparo, o de incidencia o de salida. ¿Sí? Sí, digo, ¿no? Hay muchos insumos o hay muchos aparatos que ayudan en el ámbito de la balística forense, ¿no? Uno es como el que nos estás mostrando, en lo que es balística de efectos. Anteriormente, antes de que entrara este sistema de justicia que tenemos actual, anteriormente se utilizaba un tipo rayo para ver el trayecto que tenía dentro de la persona fallecida el proyectil, que ahorita con la entrada del nuevo sistema, bueno, del sistema que se está utilizando ahorita y con la aportación de derechos humanos para evitar esto, porque al momento de que nosotros ponemos un instrumento en un cuerpo, le estamos violando algunos derechos. Ya no se está realizando, pero se está buscando realizar con otros objetos, ¿no? Exactamente, o sea, como le decía a otros en otras conferencias y a parte de los alumnos, ¿no? El criminalista muchas veces llega al lugar de los hechos, o a la escena, y aquí es donde hemos dicho, aquí debe de tener uno la capacidad para poder resolver el problema en ese momento. O sea, el que quiere va a tener un medio y un modo, y el que no quiere va a tener pretexto, simplemente, ¿no? Decían, ¿qué debemos hacer si va a llover? Y pues si va a llover se fija primero, hay que tomar los elementos criminalistas, las ciencias criminalísticas como la fotografía forense, y hay que fijar todo el lugar de los hechos. Lo acordonamos, si se puede cubrir, se cubre, y si no, se levanta y ya se le explicará al Ministerio Público por las contingencias climatológicas no se pudo hacer el procesamiento adecuado, pero nos puede ayudar bastante fijar el lugar de los hechos y utilizar todos los elementos de criminalística, todas las ciencias, para poder evitar que la escena del crimen se altere de por sí. A veces ya está alterada por los elementos que estuvieron antes que nosotros. El primer respondiente, el de la ambulancia, el chismoso que le llegó a quitar la cartera al herido y todo eso, ¿no? Eso es muy cierto. Oye, maestro, una gran pregunta antes de que nos empecemos a despedir. ¿Qué significado tienen los números? Hace un momento nos estabas enseñando un casquillo en el área de donde está el culote del casquillo. ¿Qué significado tienen esos números? Así rapidísimo. Okay. Rapidísimo. Para los peritajes se tienen que tomar muchos elementos. Tipo de arma, fecha, el arma, de dónde fue fabricada, quién la importó, quién la exportó, y las matrículas, la matrícula del cañón y todo eso. Al igual, todos los cartuchos traen atrás una insignia que marca el calibre. El calibre marca el tipo de cartucho que es. Por ejemplo, este es un 357 SIG, que es expansivo, ¿sí? Y trae el fabricante. En este caso, por ejemplo, el fabricante de aquí de la Sedena, para los cartuchos oficiales que maneja el Ejército, o incluso les da otras dependencias, utiliza el FC en la fábrica de cartuchos. Y todos esos cartuchos van embalados en unas cajas, foliados, revisados, y todo porque se destinan por lotes a a las unidades, y es donde las unidades a la hora del proceso se puede determinar de qué lote, de qué año y cuándo fue. ¿Sí? Viene el año, es el calibre, el año y el fabricante sobre todo. ¿Sí? Perfecto. Este es un 556. Ya nada más por último, se fijan, este es un
cartucho 762 que tiene la punta roja. ¿Sí? ¿Un marcador? Este se llama trazador. Trazador, perdón. Sí, este es el trazador que es fósforo. Al momento de entrar en fricción con el aire, se enciende y deja una estela, como si fueran unas de luz rojo. ¿Sí? Hay de penetración o perforantes que son de punta negra. Los que vienen así son bala normal. Y esto, todas las balas o todos los proyectiles vienen, es plomo recubierto con cobre, con una camisa de cobre. ¿Sí? El calibre 50, aparte, este es el cuerpo del proyectil nada más. Pero bueno. Muchas veces ¿cómo se llama? En la necropsia se ve ya nada más el plomo, porque al momento del ingreso al cuerpo, la camiseta, o lo que se llama la camiseta, lo que es la camisa de cobre, sí. La camisa de cobre se llega a desprender del plomo y ya nada más se encuentra el plomo en el cuerpo. Eso dependiendo del tipo ¿La calidad? Sí, de calidad, y sí, exactamente, tiene que ver mucho eso. Es que es muy difícil, si llegan a estrellarse, el cobre permite esa fricción, ese calentamiento que no se deshaga, el plomo se deshace, el plomo cero caliente se deshace. Todo lo que le permite la camisa de cobre es evitar esa fricción de calentamiento y que pueda llegar con su peso y fuerza a penetrar, ¿no? Sí. Así, al objetivo. Al objetivo. Y por último, nada más, este fuego estos que tienen que no tiene la parte de atrás, tiene nada más se llama cartuchos de fuego circular. Digo, de fuego circular. Este es el fuego circular porque no tiene culote, no tiene un estopín, solamente con golpearlo atrás detona. ¿Sí? Detona, así es. Pues tendremos el gusto de tenerte en el mes de mayo aquí en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez en el tercer Congreso Internacional Jurídico Forense. Ya es una invitación ya a tu persona. Esperemos que nos puedas honrar con tu presencia para una plática ya más específica, entrando un poco más al tema, ¿no? Te agradecemos muchísimo, mi teniente, por tu magnífico tiempo. Sabemos que tu espacio, tu tiempo es un poco corto por las labores que realizas allá en Oaxaca, pero se te agradece muchísimo la aportación que estás dando para la comunidad forense y sobre todo para el programa. Quedo a sus órdenes, licenciados, y quedo a sus órdenes de toda la comunidad, y estoy en la plena disposición de aportar y sacar terminología en forma general y unificada. No, muchísimas gracias. Y pues el tiempo es muy corto, el tiempo se va rapidísimo también, desafortunadamente, pero vamos a ver si posteriormente podemos armar algo más, un poquito más amplio, para que platiquemos más tendido sobre este tema, porque este tema es muy extenso. Este tema es algo largo, algo extenso, y pues vamos a platicarlo para volver a tenerte en el programa. Te agradezco muchísimo tu tiempo. Chicos, les agradezco de igual manera que nos hayan acompañado la tarde de hoy. Nos vemos el próximo lunes. No se olviden, en ABR Criminalística encuentran todos sus insumos forenses que necesiten. Informes o cotizaciones al 961-35-931-29, aquí en la sucursal de Tuxtla Gutiérrez. Y bueno, maestro, las últimas palabras para despedirnos. Pues muchas gracias por el espacio. A mí me apasiona esto y la verdad que hay mucho que enseñar todavía. Así es, maestro. Pues bueno, en mayo te tenemos acá en Chiapas, vas a ver. A la orden. Bueno, muchísimas gracias, chavos. Nos vemos la próxima semana, el lunes a las 6 de la tarde aquí por Ultimátum MX. Y muy bonita tarde, buen inicio de semana. Hasta luego. Hasta pronto.
Gracias.